compartir con nosotros hoy. Les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 19. Vamos a ver los versos 28 al 40. Lucas 19, versos 28 al 40. Abra ahí su Biblia, por favor. Cuando encuentre el pasaje le voy a rogar nuevamente se ponga de pie para reverenciar al Dios de la palabra. Lucas 19, versos 28 al 40. Y el día de hoy vamos a ver que Jesús es recibido como el Rey Mesías. Jesús es recibido como el Rey Mesías. Dice así la Sagrada Escritura en Lucas 19, 28. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor los necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Les respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bandeja del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Padre, una vez más venimos ante su bendita presencia, rogando el auxilio de su Espíritu Santo y pidiendo que Él nos ilumine y nos permita ver las maravillas de su ley. Señor, que podamos entender el mensaje que esta preciosa porción de su palabra tiene para nosotros y que a través de Él seamos transformados a la imagen de Cristo. Lo pedimos en su nombre. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. En ocasiones, amado hermano, en el Antiguo Testamento, los profetas, sabiendo que el pueblo muchas veces no prestaba atención a sus palabras, recurrían a una acción dramática, recurrían a un evento dramático que hacía que su mensaje fuera tan evidente que todo el mundo le prestara atención. ¿Ok? Por ejemplo, a Jeremías, Dios le dio la tarea de anunciarle al reino de Judá que serían conquistados por su pecado y que irían a la cautividad a Babilonia. Ese fue un mensaje que el Señor le encargó. Así que para ilustrar su punto, Dios le dijo a Jeremías que él se pusiera un yugo sobre su cuello. Usted puede ver eso en Jeremías 27:2. De tal manera que cuando Jeremías salía a la calle, la gente lo veía y veían al hombre con aquel yugo sobre su cuello, y ese yugo era un símbolo de que pronto vendrían los babilonios y el reino de Judá sería llevado al cautiverio. Todo el mundo al ver a Jeremías recordaba que pronto habría una cautividad. Ese mensaje era un mensaje obviamente dramático y la gente al ver a Jeremías recordaba esa profecía. Ahora, fue precisamente una acción tan dramática como esta la que planeó Jesús. Jesús se propuso entrar a Jerusalén de una manera que fuera una afirmación inequívoca de que Él era el Mesías, el Rey esperado.
Eso es lo que vemos en este pasaje, ¿verdad? Y al hacerlo, al entrar de esta manera, Él dio tres evidencias que confirman que Él es el Rey mesiánico. Tres evidencias que confirman que Jesús es el Rey mesiánico. ¿Ok? ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, vamos a ver que en estos versos examinaremos su anticipación de los eventos en los versos 28 al 34. Después vamos a ver su adoración en los versos 35 al 38. Y finalmente su aclaración en el verso 39. Vamos a empezar con su anticipación, versos 28 al 34. Y cuando hablo de anticipación, estoy diciendo de que todo lo relacionado con este evento fue planeado por el Señor. Nada quedó fuera de su plan, fuera de su control. Él fue el que planeó, el que planificó y el que orquestó todo para que ocurriera tal y como Él quería. Bien, vamos a ver, verso 28 dice, habiendo dicho esto. Obviamente no hemos venido predicando de Lucas, por tanto, la pregunta que usted debe hacerse es, ¿a qué se refiere cuando Lucas aquí, cuando dice, habiendo dicho esto? ¿De qué está hablando en el contexto? Es importante siempre entender el contexto para poder entender el texto, ¿verdad? Bueno, se refiere a que los discípulos ya tenían obviamente en mente que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador que vendría a libertar a la nación. Eso era lo que estaba en su mente, ¿verdad? Y en el verso 11 se nos dice que ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. O sea, en otras palabras, ellos pensaban que al llegar a Jerusalén, Jesús iba a reclamar el reino, iba a empezar a reinar en Jerusalén y iba a libertar a la nación del yugo del gobierno romano bajo el cual estaban sometidos. Eso es lo que había en la mente de los discípulos. Esa es la razón por la cual Lucas nos dice esto, ¿verdad? Suponían erróneamente que Jesús tenía como propósito ir a derrocar el gobierno romano y a establecer el reino milenial, el reino mesiánico. Bien, ellos esperaban que Jesús en su primera venida estableciera un reino terrenal con sede en Jerusalén. Un reino terrenal con sede en Jerusalén. Pero la Biblia nos explica que Jesús había venido con otro propósito. En su primera venida, Cristo vino con otro propósito. Él no vino a establecer un reino de este mundo, un reino como los reinos de este mundo, ¿verdad? Usted puede ver eso en Juan 18:36. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. O sea, no vengo a establecer un reino terrenal, un reino en el cual los hombres estén obviamente viviendo en sujeción a un gobierno y a través del gobierno y las leyes sea que se transformen las personas. Ese no era el propósito de Cristo en su primera venida. Por el contrario, el propósito de Cristo en su primera venida, amado hermano, era inaugurar un reino diferente, era inaugurar un reino espiritual. Un reino espiritual, un reino que se manifestará en el gobierno de Dios, en el corazón de todos los hombres que reciben a Cristo por la fe. Dios gobierna en su pueblo a través de la fe. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, la Biblia dice que Él se convierte en nuestro Señor, en nuestro amo y nosotros en sus siervos, en sus esclavos. Por eso la Escritura dice en Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Significa que una persona que hace esto recibe la salvación que Dios ofrece. Y ese fue el propósito por el cual vino en su primera venida. Jesús vino a establecer un reino que iba a conquistar el enemigo más grande que tiene la humanidad. El enemigo más temible que tiene la humanidad. Y yo estoy seguro que muchas veces nosotros pensamos en otras cosas, pero quiero que entiendas que la Biblia enseña
que el enemigo más temible que tiene todo ser humano es el pecado, porque el pecado nos separa de un Dios santo, y el pecado, dice la Escritura, que la paga del pecado es muerte, es condenación, es separación de Dios. Y Jesús vino a libertarnos del pecado. Ese fue su objetivo en la primera venida. Libertar a los pecadores. Todo aquel que recibe a Cristo por la fe, sus pecados son perdonados. Bien. Por tanto, al ir a Jerusalén, Jesús no se convirtió en una amenaza. Su reino no era una amenaza para el imperio romano. Él no vino a libertar a la nación en ese momento. Él no vino a conquistar un reino humano. Se nos dice a continuación, en el verso 28, que Jesús iba delante, subiendo hacia Jerusalén. Ahora, quizás usted lea esto y no le preste la atención, el detalle que lleva. Fíjense, Jesús iba adelante, subiendo a Jerusalén. ¿Qué pasó? Iba a Jerusalén. Pensamos de esa manera, ¿verdad? Iba a Jerusalén. Es como, yo voy a cualquier lugar, voy a donde quiera, no hay ningún problema. Yo voy a cualquier lugar. ¿Ok? Pero entienda el significado de las palabras en su contexto. ¿Cuál era el propósito de Jesús al ir a Jerusalén en esta ocasión? Él había ido otras veces, pero esta vez era diferente. Esta vez era diferente a las anteriores. ¿Cuál era el propósito de Jesús al ir a Jerusalén? ¿Sabe? Lucas había dicho anteriormente en Lucas 9:51. Lucas 9:51 dice, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, o sea, los días de que Él ascendiera al cielo. Recuerden, la Biblia dice que Jesús es Dios hecho carne. La segunda persona de la Trinidad, que es eterna, que es divina, descendió a venir a la tierra, a hacerse hombre y a asumir una naturaleza humana. El Espíritu eterno de Cristo fue engendrado en el vientre de María de tal manera que Él recibió sobre sí un alma humana, un cuerpo humano. Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Ok? Él estaba en gloria con el Padre por la eternidad. Sin embargo, Él decidió venir a la tierra y ahora este hombre, que al mismo tiempo era Dios, llegaba a cumplir el final de su misión, el propósito por el cual Él había venido, ¿verdad? Se cumplían los días de su ascensión. O sea, en el calendario divino había llegado la hora de que Cristo diera su vida por nosotros. Eso es lo que está diciendo. Jesús iba a Jerusalén con el propósito de morir como nuestro sustituto. ¿Bien? Él con determinación, dice Lucas, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, había llegado la hora en el calendario divino de que se cumpliera el propósito por el cual Cristo se había encarnado. Él se humanó, Él vino a la tierra, Él se hizo hombre con el propósito de morir como nuestro sustituto. ¿Ok? Morir para nuestra redención. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y en el Antiguo Testamento, las personas, los pecadores, para poder ser perdonados, tenían que ir y llevar una ofrenda, un cordero, ser sacrificado, y esa sangre sustituía, obviamente, la vida del pecador. En esta Pascua, Jesús sería el cordero pascual que moriría en nuestro lugar para expiar nuestros pecados. Él sería el sustituto. Y déjame decirte, y esto es lo interesante, es lo que quiero que tú notes. Jesús sabía exactamente lo que le esperaba en Jerusalén. Jesús sabía exactamente lo que le esperaba en Jerusalén. Si usted lee, por ejemplo, en Marcos 10, 32 al 34, Marcos 10, 32 al 34, dice la palabra de Dios. E iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús, note nuevamente, Jesús iba delante de ellos. O sea, usualmente Jesús caminaba con sus discípulos. Pero en esta ocasión Él iba delante. Él iba al frente, delante. Ellos iban detrás. Bien. Dice, y ellos estaban perplejos.
Y note lo que dice a continuación. Y los que le seguían tenían miedo. ¿Miedo por qué? Ellos sabían que los líderes judíos habían amenazado con asesinar a Jesús. Bien. Y tomando aparte de nuevo los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Fíjense, Jesús anticipa aquí lo que va a suceder. Les dice a ellos exactamente lo que va a ocurrir. ¿Ok? Detalle a detalle. Note esto. Él anticipa lo que va a ocurrir. Él lo orquestó. Él está dirigiendo todo. Esto demuestra su soberanía, su control, su omnisciencia. Bien, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Verso 33. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán, le matarán y 3 días después resucitará. Wow. Wow. Note que los discípulos tenían miedo. Tenían miedo porque ellos sabían que en Jerusalén iba a ocurrir algo importante, pero no sabían lo que era. Ellos pensaban que Jesús venía obviamente a reclamar el reino y a tratar de libertar a la nación del yugo de la esclavitud romana. Jesús se dirigía a Jerusalén con absoluta determinación, pero su determinación era diferente. Él iba a la muerte. Él sabía que este viaje era el fin de su ministerio terrenal. Él iba a morir. Iba a morir una muerte cruel, terrible. La crucifixión era una de las penas de muerte, de los tipos de ejecución más cruenta, más terrible que ha conocido la historia humana. Jesús iba a morir una muerte cruel. Sin embargo, al mismo tiempo sería una muerte redentora, una muerte reconciliadora, una muerte a través de la cual se iba a ratificar el nuevo pacto entre Dios y los hombres. La reconciliación, la manera en que los hombres podemos ser reconciliados con Dios. Y Dios en su soberanía había establecido que este era el medio a través del cual los hombres iban a poder nuevamente ser reconciliados con Él. A través de la muerte de Cristo se iba a ofrecer el perdón por gracia. ¿Ok? El perdón por gracia. O como diría John Owen, la muerte de Cristo fue una muerte que venció a la propia muerte. Porque ahora en Cristo tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos esperanza, como dijo Jesús, aquel que cree en mí, aunque muera físicamente, vivirá eternamente. Porque nuestras almas son eternas. Y la Biblia dice que todo hombre va a morir, porque todo hombre está en pecado. Nacemos en pecado, dice el Salmo 51:5, en pecado, dijo David, me concibió mi madre. Y el pecado fue la causa de la muerte. El pecado trajo la muerte espiritual, que es la separación entre los pecadores y Dios. Trajo la muerte física, que es la separación de nuestro cuerpo, de nuestra alma y nuestro espíritu. Y trajo también la muerte eterna, que es la eterna separación que experimentarán todos aquellos que parten de este mundo sin haber sido reconciliados con Dios a través de la persona de Cristo. Cristo vino a reconciliar a los pecadores con Dios. Él vino a libertarnos del poder del pecado. Él vino a salvar a todos aquellos que nos habíamos perdido. Todos nosotros, dice la Escritura, somos como ovejas descarriadas. Nos apartamos cada cual por su camino. Dios cargó en Cristo la culpa y el pecado de todos aquellos que recibirían al Señor. Antes de venir a reinar, Cristo debía venir a morir como nuestro sustituto y también debía resucitar. Ahora, el punto que quiero resaltar aquí, amado hermano, es que Jesús planifica todos los detalles de una manera dramática, ¿verdad?
Jesús planifica los detalles de una manera dramática de su entrada a Jerusalén. ¿Ok? Él anticipa los eventos para que se cumplan sus propósitos, sus objetivos, su plan. ¿Ok? Y fíjense, Lucas enfatiza que este fue un punto de inflexión en su ministerio. O sea, cuando él anunció que iba a Jerusalén, esto fue un cambio en su ministerio. De una manera dramática se evidencia que algo pasó a partir de ese momento, que los discípulos vivían que este viaje a Jerusalén iba a ser diferente. Bien. Lucas enfatiza la absoluta determinación que tenía Cristo de completar su misión de ir a la cruz. Piense por un momento, si usted supiera que usted va a ir a un lugar donde lo van a asesinar, ¿qué haría usted? Estoy seguro que nosotros haríamos lo opuesto a lo que él hizo. En vez de ir a ese lugar, iríamos en la dirección opuesta, ¿cierto? Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús estaba determinado, absolutamente determinado. Y no solamente que estaba determinado, sino que fue Él quien planeó todo, incluyendo la manera en que iba a morir. Incluyendo la manera en que Él iba a morir. Jesús estaba decidido, resuelto a ir a Jerusalén, a pesar de que Él sabía que iba a morir. Y Él lo hizo con un solo propósito. Él lo hizo para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados, para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Él iba a morir como nuestro sustituto. Tenemos que entender eso. Iba a dar su vida por nosotros. Bien. Verso 29. Y aconteció que cuando se acercó a Betfagé, fíjense, Betfagé, esta es la única mención que se hace de esta aldea en las Escrituras. No se menciona en más ninguna otra parte. Bien. Dice ya Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos. Ambos poblados, tanto Betfagé como Betania, estaban cerca del monte de los Olivos. El monte de los Olivos también es conocido como el huerto de los Olivos, ¿verdad? Y es un lugar que estaba directamente al este del templo, en la parte, al lado este de Jerusalén, ¿verdad? Dice que desde allí, desde ese lugar, Jesús, dice el verso 29, envió a 2 de los discípulos, verso 30, diciendo, id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Ahora, fíjense, ¿cómo Jesús sabía todo esto? Bien, y aquí vemos que Jesús planeó de manera dramática cada detalle de su entrada a Jerusalén. Cada detalle fue minuciosamente planeado. Observe el conocimiento sobrenatural de Cristo. Bien, vayan a la aldea que está enfrente. Al entrar a la aldea, ustedes van a encontrar un pollino que está atado. Y fíjense, sobre ese pollino nadie nunca ha montado. ¿Ok? Esto es una evidencia de su omnisciencia. Y también es una evidencia de que Él está en control de todo lo que sucede. Él anticipó todo. El más mínimo detalle fue anticipado para arreglarlo y se cumpliera su plan eterno, su propósito eterno. ¿Ok? Había llegado el momento de añadir un elemento dramático a su entrada a Jerusalén. O sea, mandar a buscar a este animal no fue algo casual. Esto formaba parte de un elemento dramático en su entrada a Jerusalén. Y usted dirá, ¿por qué? Voy a explicarte por qué. Porque al hacer esto, Jesús estaba cumpliendo una profecía. Si usted ve en Zacarías 9:9, el profeta Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Y ese Sión es un diminutivo de, obviamente, Jerusalén. Bien. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti justo
y dotado ¿de qué? De salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. O sea, un pollino es un hijo de un asna, ¿verdad? Zacarías 500 años antes profetizó que cuando viniera el Mesías, el pueblo lo aclamaría como su rey y que vendría manso, montado en un pollino, hijo de asna. Fíjense, esto no era lo que acostumbraba a ocurrir cuando un rey conquistador o cuando un general conquistaba a un enemigo, a una nación enemiga, ¿ok? Lo que se acostumbraba era una procesión triunfal, ¿ok? Por ejemplo, las procesiones triunfales romanas, el conquistador victorioso montaba su caballo, un caballo blanco, y iba por toda la vía sacra hasta el templo de Júpiter. Y de esa manera, este evento dramático simbolizaba el hecho de que habían triunfado y que obviamente eran los conquistadores. ¿Ok? Ahora Jesús, en vez de buscar un caballo blanco y entrar a Jerusalén, como algunos dicen, su entrada triunfal, esta no necesariamente fue una entrada triunfal. Realmente no fue una entrada triunfal. Jesús no conquistó a Jerusalén. Bien. Incluso los discípulos de Jesús estaban sinceramente desconcertados por lo que estaba sucediendo. Y en el momento en que esto sucedía, ellos ni siquiera entendían lo que estaba pasando. Ellos no entendían la razón de lo que Jesús estaba haciendo. Fíjense, en ese momento el Rey de la Gloria, el Rey más sublime, más excelso, más majestuoso, más importante de la historia de la humanidad, estaba entrando a Jerusalén. Un rey como ningún otro, el Rey de la Gloria, estaba entrando a Jerusalén, la ciudad santa. Sin embargo, en su primera venida, su propósito no era instaurar un reino terrenal. Su propósito fue inaugurar el reino de Dios, un reino espiritual. Ahora, déjenme decirles algo, y es importante que usted entienda esto. En su última entrada a Ciudad Santa, durante su ministerio terrenal, el verdadero rey de Israel no montó un caballo blanco, sino un asno, como una señal de que él había venido en paz. Él había venido a restaurar la paz entre Dios y los hombres. Bien, pero quiero que recuerde algo. En su segunda venida, Él no vendrá como siervo sufriente. En su segunda venida, Él montará en un caballo blanco. Y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá como conquistador a juzgar a las naciones. Usted puede ver conmigo lo que dice Apocalipsis 19, versos 11 al 16, hablando de la segunda venida de Cristo. Note lo que dice en este precioso pasaje. Y vi el cielo abierto. Y aquí, ¿qué cosa? Un caballo blanco. Al que lo montaba se llama como fiel y verdadero. Y con justicia juzga y hace ¿qué cosa? Note que Jesús viene no en son de paz, sino en son de ¿qué? En son de guerra. ¿Entiende eso? En son de guerra. Sus ojos son como llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale ¿qué cosa? Una espada afilada. ¿Para qué? Para herir con ella a las naciones. Y dice, y las regirá con vara de hierro. Y note lo que dice a continuación. Y él pisa el lagar del vino
del furor de la ira de Dios. ¡Wow! Una imagen aterradora. Una imagen aterradora. El furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, es este mismo Rey de Reyes y Señor de Señores quien entró dramáticamente a Jerusalén aquel domingo. Este mismo Rey de Reyes entró dramáticamente a Jerusalén aquel domingo, aquel día. Simplemente Él vino, en su primera venida, vino a instaurar un reino espiritual. Vino a restaurar la comunión entre Dios y los hombres. En su primera venida, Jesús vino en su humillación. En su humillación. Pero en su segunda venida, la visión de Juan lo presenta como el rey conquistador en su caballo de guerra. Rey conquistador en su caballo de guerra. Que viene, escuche bien lo que voy a decir, a destruir a todos aquellos que los rechazan, a todos aquellos que blasfeman su nombre, a todos aquellos que se oponen al reino de Dios. Todos ellos serán ejecutados, todos ellos morirán instantáneamente. Un baño de todos los malvados serán destruidos. Dios derrocará a Satanás y al anticristo y tomará el control absoluto sobre la tierra. El control absoluto sobre la tierra. Jesús estaba preparando esta entrada a Jerusalén. Y Él anticipa algo más en su omnisciencia. Verso 31. Él manda a los discípulos y anticipa algo más. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, de esta manera hablaréis, porque el Señor los necesita. Ahora, si a mí alguien viene, si yo salgo y me encuentro a alguien que viene y que está abriendo mi carro, y le digo, bueno, ¿por qué me quieres abrir el carro? Y me dice, no, porque el Señor lo necesita. Puedes estar seguro que lo primero que hago es llamar a la policía. ¿Cierto? Ahora, tenemos que entender el contexto. Aquello era una idea pequeña, una aldea pequeña. Bien, era una aldea pequeña. Jesús ya había estado en Betania desde el sábado, según nos dice Juan capítulo 12, verso 1. Y aunque habían pasado algunas semanas desde que Jesús había resucitado a Lázaro, este evento también había sido tan dramático que todo el mundo sabía lo que había ocurrido. De hecho, ese domingo mucha gente vino desde muy lejos para ver a Jesús y para ver a Lázaro. ¿Ok? Por tanto, es evidente que los dueños de este animal, de este pollino, sabían quién era Jesús. Sabían que Él había venido y que estaba allí. Sabían que Él había hecho grandes milagros, incluida la resurrección de Lázaro. Así que no es de extrañar que Jesús fuera el Mesías. Y es por eso que estas personas dejaron que Jesús se llevara sus animales sin ningún reparo, ¿verdad? Verso 32. Entonces los enviados fueron y lo encontraron, nota estas palabras, los discípulos fueron a donde Jesús los había mandado y note lo que dice, y lo encontraron como Él les había dicho. Ahora, yo no sé usted, si usted se asombra con esto, ¿verdad? Pero debe haber sido sumamente sorprendente para aquellos discípulos ver que todo ocurrió tal cual y Jesús se lo anunció. Al pie de la letra, cada detalle. Verso 33. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Como Jesús les había advertido, ¿verdad? Verso 34. Y ellos respondieron, porque el Señor los necesita. O sea, ellos sabían quién iba a montar aquel pollino. Ellos sabían que era el Señor. Sabían que era el Mesías esperado. Ellos sabían a quién le estaban dando estos sus animales. Ahora, hemos visto que Jesús anticipó cada detalle de su recibimiento de manera dramática y ahora vamos a examinar su adoración,
su adoración. Versos 35 al 38 dice, y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Fíjense, el animal que Jesús montó no fue en la mula, fue en el pollino, fue obviamente en el hijo de la mula. Bien, pero se nos dice en el verso 30 que este animal, el pollino, nunca había sido montado por nadie. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes son de campo, pero usted sabe que un caballo o un burro o cualquier animal, si nunca se ha domado, es muy difícil que alguien pueda montarlo. ¿Por qué? Porque es herrero, es salvaje, no se deja montar. Trate de montar un caballo cerrero para que usted vea lo que le va a pasar. Que lo más seguro es que termine en el piso y con tremenda patada. ¿Verdad? Este animal no había sido domado. Y el hecho de que él se sometiera a Jesús, el hecho de que Jesús se montara en este animal y el animal no actuara de una manera violenta, indica la soberanía de nuestro Señor sobre su creación. Dios está en control de su creación. Jesús es aquel que pudo calmar la tormenta, calmó los vientos, calmó la tormenta. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él está en control de todo, incluida la creación. Verso 36. Y mientras Él iba avanzando, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacían los discípulos? Tendían sus mantos por el camino. ¿Sabe? Hacer esto, colocar los mantos sobre los animales y en el camino y agitar palmeras, que fue lo que vimos en Mateo, en la lectura que tuvimos al principio, cuando yo leí al principio del servicio, era una parte de una manera en la cual se acostumbraba a hacer una recepción real. Bien, la manera en que los judíos recibían la realeza. Usted puede ver eso, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 9. Era una antigua tradición, ¿ok? Una antigua costumbre, una forma de expresar honor y sumisión ante un monarca. Era una manera de decir, nos postramos ante ti. O sea, una manera de decir, nos postramos ante el rey y reconocemos su soberanía, su autoridad sobre nuestras vidas. Ahora, el verso 37 empieza diciendo, cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, dice, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Amado, Jesús estaba siendo recibido en Jerusalén con un gran entusiasmo. Un gran entusiasmo. Las multitudes, los discípulos estaban eufóricos. El rey había llegado. La libertad había llegado. El Mesías está aquí. El rey. ¿Alguna vez usted ha visto una coronación? Hoy no se ve mucho porque hay pocos monarcas. Pero usted ha visto cuánta pompa en una celebración de coronación. Era algo así lo que se estaba tratando de hacer aquí. Los discípulos pensaban que Jesús venía a ser coronado. Y por tanto es una celebración dramática, ¿verdad? El rey está aquí y con él debe venir su reino. Ahora imagínense cuánta alegría en el corazón de aquellos discípulos. Era un momento de celebración, de gozo, de entusiasmo, de alegría, de adoración incluso. ¿Por qué? Porque esperaban que él fuera un rey diferente, él fuera el rey mesiánico, el rey de Dios, el ungido de Dios. ¿Ok? Ellos habían estado esperando durante siglos la llegada del Mesías. Y es importante que usted note que hasta este momento Jesús nunca había permitido una celebración pública y un reconocimiento público de que Él era el Mesías. Él cuando sanaba, cuando hacía milagros, le decía a la gente, no digas nada. Ahora, ¿por qué Él entonces planeó esta celebración pública? ¿Por qué Él organizó, planificó
toda esta celebración. ¿Por qué? Mediante este acto dramático, Jesús no solamente estaba cumpliendo la profecía, sino que estaba presentándose ante toda la nación como el rey mesiánico prometido por Dios. Él estaba diciendo, yo soy el rey, yo soy el Mesías prometido. Yo estoy aquí. Yo soy su Salvador. Bien. La multitud lo comprendió y respondieron citando unas alabanzas de un salmo mesiánico, Salmo 118, 25 y 26. Dice así la Escritura, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Fíjense, los salmos 113 al 118 son unos salmos de alabanza. Bien, son conocidos usualmente como el Halel, que significa en hebreo alabanza. Y estos salmos eran cantados durante la fiesta de la Pascua. Recuerden que la fiesta de la Pascua se rememoraba, se recordaba cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Recuerdan que los corderos fueron sacrificados esa noche y que los primogénitos de todos los egipcios murieron. Sin embargo, los primogénitos de los judíos no murieron porque Dios había mandado que tiñeran los dinteles de las puertas y los postes de la casa con la sangre de los corderos. Y donde quiera que el ángel de la muerte pasaba y la puerta de la casa, el dintel estaba cubierto con la sangre del cordero, el primogénito era perdonado, pero donde las casas no estaban marcadas con la sangre del cordero, allí los primogénitos murieron. Ese día el pueblo de Israel fue redimido, fue libertado de la esclavitud. Y ahora Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, estaba entrando a Jerusalén. Él venía a morir y su sangre sería el medio por el cual Dios reconciliaría a los pecadores consigo mismo. ¿Ok? Así que la primera razón por la cual Él hizo esto fue obviamente para cumplir la profecía y que todo el mundo comprendiera que Él era el Mesías. La segunda razón fue que mediante este acto dramático Jesús tenía un propósito: obligar a los líderes judíos, a los líderes religiosos judíos a actuar, a cumplir su plan. Si usted ve en Mateo 26, 3 al 5, se nos dice que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y que tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. O sea, ya tenían planificado matarle, ¿verdad? Pero vea lo que dice en el verso 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. O sea, ellos planeaban matar a Jesús después de la fiesta. Pero en el plan eterno de Dios, Jesús debía morir el día de la Pascua, en la hora en que se celebraba la Pascua. Y por tanto, esta acción dramática de Jesús tenía como propósito obligar a los líderes judíos a que tomaran preso a Jesús y que lo ejecutaran. Bien, Jesús estaba ejecutando el plan de Dios. Tenía que crear un evento tan dramático que enfureciera tanto a sus enemigos que ellos actuaran rápidamente y lo llevaran a la cruz en el momento en que Dios había planeado. ¿Ok? Si usted ve, por ejemplo, esto realmente ocurrió así en Hechos 2:23. A pesar de toda la oposición rebelde, a pesar de que lo hicieron, obviamente por rebeldía, se nos dice en Hechos 2:23 que Jesús fue entregado. ¿Por qué? Por el plan predeterminado. O sea, ¿qué significa esto? Significa que era algo que estaba planeado desde la eternidad. ¿Quién lo planeó? Dios. Y el previo conocimiento de Dios dice, clavaste en una cruz por mano de impío y lo
matasteis. Hechos 4, 27 y 28 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilatos, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer, fíjense lo que hicieron ellos, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían, ¿qué cosa? Predestinado que sucediera. O sea, los enemigos tenían un plan, un propósito, pero Dios tenía su propio plan, su propio propósito. Y lo que quiero que usted vea aquí es la soberanía de Dios. Dios usa aún a sus enemigos para cumplir sus planes. Ni Satanás, ni los demonios, ni los hombres, nadie puede oponerse a Dios. Nadie puede estorbar sus planes. Nadie puede interrumpir sus propósitos. Nadie puede hacer que un propósito de Dios se deje de cumplir. Y el propósito de Dios fue que Jesús, su Hijo, fuera sacrificado en esa Pascua. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista en Juan 1, 29. Así que cuando los líderes judíos vieron esta celebración pública, vieron la manera en que la multitud adoraba a Jesús, supieron que tenían que actuar y se cumplió el plan de Dios al pie de la letra. Ahora, algo que notamos aquí, amados hermanos, es la superficialidad con que la gente muchas veces dice que cree en Dios. Esta gente estaba adorando a Jesús, estaba alabando a Jesús, pero vemos la superficialidad de estas personas, ¿verdad? Su hipocresía. ¿Por qué? ¿Sabe que apenas unos días después se nos dice en Mateo 27, 22 al 25, Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo. Eso pensó él, ¿verdad? Eso pensaba él. Será inocente delante de los hombres, pero obviamente no es inocente delante de Dios. Note lo que dice después, verso 25. Escuche lo que dice el verso 25. Y esto es dramático, amado hermano. Triste, doloroso. Apenas unos días antes estaban adorando a Jesús. Note lo que dice el verso 25. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia! Rechazaron al Mesías, al Rey Mesías, y de esa manera ellos se condenaron. Ellos se condenaron. Amados, hemos visto la adoración y ya vamos a terminar finalmente con la aclaración de Jesús. Y ya con esto termino en el verso 39. Verso 39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Bien, fíjense, los líderes judíos veían esta celebración y la adoración a Jesús como una blasfemia. Obviamente, es una blasfemia adorar a cualquier persona que no sea Dios. Yo no debo adorar a nadie más. La única persona que debe recibir adoración es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted adora a cualquier otra persona, llámese María, llámese cualquier otro nombre, el único ser digno de adoración es Dios. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no compartiré mi gloria con más nadie. No podemos adorar a nadie más, solo Dios debe ser adorado. Bien, entonces los judíos no entendían que aquel que estaba allí era el Mesías, el Dios hombre. Por tanto, no era una blasfemia adorar a Jesús. Usted y yo debíamos adorar a Jesús. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios de la gloria. Bien,
Los judíos estaban indignados por la adoración, el honor mesiánico que se le estaba otorgando a Jesús. Así que le pidieron a Jesús que él mismo silenciara a los discípulos. ¿Ok? Evidentemente, sus discípulos estaban legítimamente ocupados en adorar al Rey Mesías. Y vemos la aclaración de Jesús. Y con esta aclaración Jesús deja claro que Él realmente es digno de adoración. Verso 40. Respondió Él y dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Las piedras clamarán. O sea, esta aclaración es una fuerte afirmación de la deidad de Cristo. Una fuerte afirmación de la deidad de Cristo. Respondió Jesús, o sea, Jesús responde aquí que debía haber una proclamación de que Él era el Rey Mesías esperado. De lo contrario, dice Jesús, incluso la naturaleza inanimada sería llamada a testificar de que el Rey ha llegado, el Mesías ha llegado. Toda la historia había apuntado hacia este dramático evento, un evento único y espectacular, cuando el Mesías se presentó públicamente ante la nación de Israel como Rey y Mesías. Y Dios deseaba que este evento fuera conocido por todos, que este evento fuera conocido por ti y fuera conocido por mí. Por eso todo esto se registró en las Escrituras. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de este evento, amado hermano? ¿Cuál es la importancia de este evento, amado amigo que nos visitas? Juan 3:16 y 19 dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El destino eterno de todo ser humano en esta tierra está determinado porque ¿qué has hecho con Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Es Jesucristo tu Salvador y tu Señor? ¿Es Jesucristo el Rey que reina en tu corazón? ¿Adoras a Jesús? ¿Reconoces que Él es el Rey Mesías? La Escritura dice que hoy es el día de salvación. Dios planificó este evento dramático para que no haya excusa y todo el mundo sepa que Jesús es el Señor. Y la Biblia nos dice que algún día toda lengua, toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amado hermano, amado amigo, hoy es el día en que Jesús entró a Jerusalén, pero hoy puede ser el día en que Jesús entre a tu corazón. No rechaces a Jesús. No mires a Jesús de una manera banal. Recuerda, muchos judíos ese día lo adoraron. Sin embargo, días después decían: mátale, crucifícale. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe, que Cristo está en nosotros. De otra manera, algún día tendremos que enfrentar el juicio eterno y la condenación eterna, la eterna separación de Dios. Porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Él es el Rey de la gloria. Te invito a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por Cristo. Gracias porque Él es el Rey, el Mesías esperado. Gracias porque mediante su entrada triunfal, mediante su entrada a Jerusalén, Jesús dejó en claro que Él era el verdadero Mesías esperado. Jesús proclamó ante el mundo que Él es el Señor, que Él es Rey, que Él es el Mesías y que es en Él que Dios perdona nuestros pecados y que es en Él que recibimos el perdón
y la reconciliación. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Este es el plan de Dios, el propósito eterno de Dios. Por tanto, Señor, permite que todos los que estamos aquí presentes en este día nos examinemos ante ti. Nos examinemos y nos preguntemos si realmente Cristo es el Salvador y el Señor de mi vida. Porque tu palabra es clara. Viniste, tu primera venida viniste a salvarnos de nuestra terrible condición. En tu segunda venida vendrás a juzgar y a condenar a todos aquellos que rechazan la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Señor, ayúdanos a entender estas verdades y ayúdanos, Señor, para que podamos realmente recibir la salvación que se nos ofrece en Cristo por gracia mediante la fe en aquel que es el Señor, aquel que es digno de nuestra adoración. Jesús, el Rey Mesías. Amén y amén.